era en su momento mi fin último, sino que al estar trabajando en zonas que son altamente expuestas a diferentes eventos, pues también tocaba trabajar respondiendo. Entonces he participado en proyectos de recuperación y de atención a terremotos, a huracanes e inundaciones, sequías, caravanas migrantes. Entonces, lo que les pueda compartir hoy es de experiencia propia. Probablemente, y estoy segura, me falta mucho conocimiento, entonces, pues que esto también pueda ser un diálogo en el que ustedes se puedan involucrar, preguntar, comentar, porque eso es como mucho más rico siempre, ¿no? De las experiencias de todos los lugares. Entonces, pues nada, eso les voy compartiendo por ahora. Si me confirman que se ve la presentación. Ah, ok, Sí, la listo, podemos veo. ver. Muchas Excelente. gracias. El fin de la charla, lo que les pueda compartir hoy, es sobre la desigualdad que se vive en los desastres. ¿Qué significa esto? Que no a todas las personas les impacta de la misma manera. Para fines, digamos, como muy puntuales, voy a hablar en tema binario, hombres y mujeres. Sí voy a mencionar un poco a la comunidad de la diversidad sexual, también como un grupo en situación de vulnerabilidad, pero bueno, poco a poco lo vamos comentando y iniciamos. No sé si conocían este dato. Las mujeres y las niñas tienen 14 veces más probabilidades de morir durante un desastre en comparación con los hombres. ¿Por qué? Ay. Esto es debido a las diferencias de género y a las desigualdades existentes que ya están relacionadas a sus derechos económicos y sociales. Esto surgió como un dato que de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, en el 2019, a través del análisis y digamos como recuperación de experiencias de diferentes desastres a nivel mundial. Les voy a compartir un poco de cifras, pero también en realidad vamos a aterrizar mucho más esta charla a nivel México, que creo que es mucho más fácil para visibilizar y apropiarnos de la problemática que puede ser la desigualdad y la violencia hacia las mujeres durante un desastre. Tengo entendido que quien está aquí participando ya están estudiando algo de gestión de riesgos, son parte tal vez del sistema de protección civil o de seguridad, entonces probablemente esta información no va a ser nueva, pero creo que siempre vale la pena recordarla, porque muchas veces nos centramos a que el desastre es en el momento, ¿no? Vamos a pensarlo aquí como el rojo más oscuro, el momento de mayor caos, donde acaba de suceder algo, donde hay este, daños a bienes materiales, donde las personas están siendo lastimadas, ¿no? Es como ese momento, como lo dice la palabra, emergente. Pero siempre hay un antes y un después. Y esto es lo que se nos olvida de repente o lo que dejamos pasar o lo que normalizamos. Entonces siempre hay un proceso, vamos a llamarle la calma, ¿no? Este momento donde estamos en el día a día, las rutinas, y llega un evento, vamos a tenernos a los naturales, ¿no? Llega un evento hidrometeorológico, la tierra se mueve, etcétera. Llega un evento emergente y después se vuelve a calmar, ¿no? Y viene un proceso de recuperación, pero este proceso no es lineal porque eventualmente va a pasar algo otra vez, ¿no? Y también incluso cuando todo el mundo nos consideramos como, no, aquí no pasa nada en mi ciudad, todo está bien, la pandemia nos llegó a todas las personas, ¿no? Entonces no podemos decir que estamos exentas de que suceda algo. Entonces, esto va a ser importante tenerlo y vamos a irlo desarrollando, que en el antes, durante y después, todo se va relacionando y todo va a estar directamente proporcionado a la magnitud del desastre. Entonces, vamos a ir paso por paso. Disculpen, por ahí hay un micrófono prendido. Ya, gracias, si me ayudan. Entonces, el desastre va a ser grande, pequeño, mediano y va a estar directamente relacionado a cómo estaba la situación en ese lugar, llamémosle ciudad, pueblo, comunidad, país, cómo se encontraban las condiciones. Porque aquello que esté frágil o aquello que está débil o aquello que se veía a punto de romperse, se va a terminar de romper. Llamemos infraestructura, llamémosle tejido social, llamémosle procesos políticos, económicos. Si hay algo que no está bien afianzado, al momento que llegue un evento de magnitud alta o grande, va a terminar de exacerbar ese problema.
Entonces, eso por un lado, pensándolo como a modo general. Dentro de este espectro está el grupo de las mujeres. Y tan solo por ser mujeres y el rol que se desempeña, ya la tiene de perder. Ya hay una desventaja por el rol que genera, y ahorita también, como les digo, lo vamos a ir platicando, pero no es solamente por el hecho de ser mujer, sino también qué más atraviesa a esta mujer, qué idioma habla, qué edad tiene, cuenta con alguna discapacidad, en qué parte del país vive, qué condiciones económicas tiene, tiene trabajo, no tiene trabajo. Entonces se van se intercalando diferentes dimensiones que a una persona, en este caso a las mujeres, les va a permitir responder o le va a impedir responder ante una emergencia. No es lo mismo una mujer de 80 años con artritis a una niña de 14 años. No es lo mismo una mujer en Coahuila, a una mujer en Chiapas. No es lo mismo una mujer con una discapacidad visual en Baja California a una mujer maya en Yucatán, que se considera como lesbiana, ¿no? No es lo mismo. Y es por eso que en estas diferencias es que empezamos a entender cómo es que se va a generar el desastre, qué es lo que se va a terminar de dañar, porque desde antes su situación no se encontraba, digamos, en una dinámica que le permitía, uno, llevar el día a día y por otro lado, prepararse y poder responder. Entonces, esto es como el intro que quiero compartir de que tengamos estos lentes, porque el desastre no va a empezar el día que cayó, vamos, ¿qué quieren jugar? Con un huracán, vamos a jugar con un huracán. No va a llegar el día que empezaron los vientos y la lluvia y que impactó en una costa del país. No va a empezar ese día. El desastre ya se veía venir porque las condiciones no estaban preparadas para eso. ¿Ok? Vamos hasta aquí. Espero que sí, si no, con todo gusto pongan las preguntas en el chat y lo vamos detallando con calma. Entonces, voy ahora sí que hacer más hincapié en el tema de la violencia porque estamos en los días de activismo del 25 de noviembre y es importante reconocerla. Y para reconocerla hay que nombrarla. En mi experiencia, cuando hemos trabajado con diferentes públicos, la palabra violencia siempre genera resistencia, es una palabra incómoda, es una palabra muy fuerte, porque claramente detona o experiencias personales o experiencias ajenas, pero que no son agradables. Entonces, el primer paso siempre es nombrarla y diferenciarla. Yo acá traigo 5 tipos de violencia, que son los principales que por lo general cuando empezamos a estudiar el tema, quien esté involucrada de alguna manera, surge, ¿no? Violencia psicológica, violencia patrimonial, violencia física, económica y sexual. Traigo ejemplos que espero nos ayude un poquito más para ver, pues, qué tiene que ver esto con los desastres, ¿no? Y me voy a limitar al momento digamos que del impacto y los primeros días, semanas, ¿no? Violencia psicológica para las mujeres es cuando empieza a incrementar la carga de estrés, de ansiedad. ¿Por qué? Porque en ellas suele ser que cargan en sus hombros y en su mente y en su responsabilidad a toda la familia. Entonces, es estar pensando si mi casa se destruyó o no, cómo habilito un espacio para que podamos dormir, pero al mismo tiempo me tengo que ir a formar a recibir los apoyos, al mismo tiempo tengo que ver qué pasa en la sesión comunitaria, al mismo tiempo me doy cuenta que perdí todos mis alimentos, entonces qué voy a preparar de comer para que puedan comer, al mismo tiempo es cuidar a mi mamá que también está enferma y no puede caminar. No sé qué tan rápido lo dije y perdón si me dan ahí con el micrófono que está prendido. Em, porque imagínense todo esto revolucionado por 100 veces en la cabeza de una mujer al momento de un desastre. Y eso esperando que ella esté bien de salud física, que ella no se vio dañada, que no se vio afectada. Entonces, todo esto es una carga de salud mental que no es atendida, que en realidad se espera que cumpla y que pueda salir adelante con todo eso. Violencia patrimonial, ¿qué sucede? En muchos lugares de México todavía se respetan usos y costumbres locales, los cuales muchas veces están marcados por un sistema patriarcal en el cual la mujer no tiene derecho al acceso, digamos, a una herencia, a un patrimonio. Puede ser un terreno, puede ser casa, puede ser un pedazo de tierra para sembrar, etcétera. Entonces, el simple hecho de ser mujer no te toca a ti, sino le toca a tu esposo, es dejarla a ella totalmente inválida. Hay algunos proyectos o algunos procesos que dan apoyos a cambio de, pues dame un aval
o demuéstrame que tú eres la dueña de la casa, ¿no? Para poderte dar el apoyo de la vivienda, no sé. ¿Y qué le muestra a la mujer? ¿Qué pasa si está separada? ¿Qué pasa si está viuda? ¿Qué pasa si simplemente nunca estuvo con alguien, pero ella, por ser mujer, no tiene el derecho a? Entonces, eso le expone a una mayor vulnerabilidad al momento de un desastre. Violencia física, esta es la más tangible, la que mayormente conocemos, porque se puede ver, porque hay un daño al cuerpo de la mujer, ya sea a través de una pareja, a través de un Falta familiar de o de alguna concentración, persona Claudio. No, que abusa. se me cae. La primerita Por favor, me ayudan con ese micrófono, gracias. Em, y esto, por lo general, aumenta en situaciones de desastre porque cambia la dinámica social y familiar. Esto mayormente es que el hombre, tal vez si pierde su fuente de trabajo, pasa más tiempo en la casa. Al pasar más tiempo en la casa y la mujer también ya tenía un rol de ama de casa o de trabajar directamente en el hogar, pues digamos que las presiones aumentan y muchas veces, y se ha registrado, la violencia física del hombre hacia la mujer, pues también explota en estos contextos. Violencia económica va muy de la mano con la patrimonial, pero también es qué pasa cuando una mujer no tiene ahorros porque se dedicó a cuidar a su familia. Toda la vida se dedicó al hogar, entonces no pudo generar ingresos, lo cual no pudo ahorrar. Y ustedes saben que cuando llega una emergencia es pues sacarlo el dinerito que se tenía. Entonces, el no, el simple hecho de ser mujer no le permitió contar con estos ingresos, lo cual piensen que en la recuperación pues va a ser un proceso muchísimo más lento y difícil para ella. Violencia sexual, también hay muchos registros de cuando llegan los apoyos, ya sea por parte del sector público, privado, organizaciones nacionales, internacionales. Hay quien abusa de estas situaciones para pedir el cuerpo de la mujer como moneda de cambio. Esto es a través de favores sexuales, a través de trata de personas, o puede ser de alguna otra manera, el cual expone en mayor medida a mujeres y a niñas para obtener siquiera alimento o algún beneficio en una situación de desastre. Entonces, ¿están muy relacionadas entre ellas? Sí. ¿Es diferente, es necesario diferenciarlas? También. Porque sabiendo diferenciarlas es como se puede trabajar tanto para la prevención, atención y recuperación de cualquier evento violento. Estos ejemplos son, digamos, los conozco de primera mano al haber trabajado con mujeres en procesos de recuperación, pero no empieza, como les digo, no empieza en el momento que impacta el huracán. Esta es una pequeña tablita que resume muchos trabajos que hemos hecho de grupos focales, de investigación, de diálogo con mujeres, para identificar dónde es que se origina la desigualdad. ¿Qué es eso que había frágil? ¿Qué es eso que no estaba tal vez tan visible? ¿Qué es eso que tal vez ni siquiera se llama violencia? O sea, que hizo que el camino fuera a que al momento del desastre fuera muchísimo más complicado para una mujer. Entonces, pues vamos viendo para que entonces vayamos entendiendo cómo son las dinámicas sociales que están permitiendo o impidiendo que una mujer se prepare y responda. Vamos a ver del lado izquierdo de la pantalla, por ejemplo, que hay un acceso nulo o un acceso desigual o un acceso limitado tal vez, por un lado, a estructuras de poder y toma de decisiones. Aquí hago un paréntesis porque también de aquí voy a empezar a ahondar más en casos mexicanos y mi experiencia ha sido mayormente en comunidades indígenas, comunidades rurales. Es un contexto diferente al de la ciudad, en algunas situaciones, en algunas la verdad es que no tanto, pero sí les pongo como esa nota al pie. Los casos que les puedo compartir y de dónde sacamos esta información es de las comunidades mayormente en el estado de Yucatán, de Puebla, de Guerrero, de Chiapas y de Oaxaca. Me falta conocer el norte, así que si por acá tenemos alguna persona del norte que nos pueda compartir después si esto coincide o no con la dinámica que conocen por allá, sería buenísimo. Entonces, bueno, quiero hacer esa nota al pie también para que tengamos siempre en mente que los contextos pueden cambiar, pero al menos en varios estados del sur del país, esto ha salido y ha coincidido en zonas rurales, en zonas indígenas, en zonas altamente marginadas y a niveles de pobreza. Entonces, vuelvo al acceso a lo que se puede tener o no, y cuando hablamos de estructuras de poder y toma de decisiones, siempre suele haber asambleas, suele haber consejos comunitarios, suele haber grupos ejidales en los cuales las mujeres de a poco ya tienen participación, pero aún no tienen voto. Entonces,
quien vota es el esposo, quien vota son los hombres, quien habla, quien asume el micrófono, son los hombres. Y la percepción de los hombres y de las mujeres ante un riesgo es totalmente diferente. Entonces, cuando no hay una mujer en esos espacios para tomar decisiones, se está privilegiando pues a quien tiene la mirada acotada de hombre en este caso, ¿no? Los servicios de salud, los sistemas de salud, tanto públicos como privados, son escasos. Implica o sea, un pago, cuando son privados, por lo general muy altos, porque son comunidades alejadas, mejor dicho, de lugares donde se pueden atender. Entonces la salud, tanto física como mental, no es atendida ni constantemente ni adecuadamente. Entonces las mujeres no tienen este acceso como debería ser. Y si eso lo detallamos un poco más a lo que es la salud sexual, menstrual, reproductiva, es prácticamente nulo. Estos temas se ven de modo individual, de modo privado y en casa, lo cual no es atendido y mucho menos cuando hay un problema. Cuando hay un evento, por ejemplo, de emergencia, tanto como lo que es embarazo, parto, lactancia, no se detiene. No es que el cuerpo de la mujer diga, ah, estoy en emergencia, entonces, pues ni modo, bebé, no te puedo dar no te puedo dar leche. O ni modo ciclo menstrual, pues te tienes que parar porque ahorita no tenemos toallas, ¿no? O sea, este tipo de salud que sí es diferente que el de la mujer, que el del hombre, perdón, no es atendido y no se detiene durante una emergencia y expone a la mujer a enfermedades o a condiciones insalubres para ella. También hemos detectado que el acceso a la educación es desigual. Muchas familias deciden que la mujer, como se va a quedar en casa, no hace falta que estudie, no hace falta que aprenda a leer y con esto incluso es que no hace falta que aprenda español. Entonces, cuando trabajamos en un sistema de respuesta o de prevención y toda la información que hacemos llegar es en español, pues imagínense que tanto le va a servir a una mujer que es su segundo idioma, tal vez, y aún así lo técnico puede ser un poco mucho más complicado de entender, ¿no? Entonces, cómo el no ir a la escuela, cómo el no atender estos espacios educativos se deriva también en una dificultad para ella como mujer de estar atenta tan solo a sistemas de alerta temprana, ¿no? Por ejemplo. Tenencia de la tierra va como les mencionaba en la desigualdad patrimonial. Las mujeres no son dueñas de la tierra y con esto implica no tomar decisiones sobre qué se siembra, cuándo se cosecha, si hay algún cambio en lo que se quiere hacer, si se vende, si se consume para la familia. Las decisiones las toma quien es el dueño, que suele ser un hombre. Y así, no voy a entrar en todos porque creo que nos podría llevar un poco de tiempo, pero sí hay uno que quiero mencionar, que es el tiempo libre. Esta pregunta siempre ha sido muy difícil de escuchar las respuestas, porque en mi experiencia cuando hacemos talleres con mujeres y tenemos espacios de diálogo, siempre está esa pregunta. ¿Ustedes tienen tiempo libre para ustedes? Y después de una cara de decir como, ¿cómo? Hasta como, ¿a qué te refieres? La respuesta siempre es no. Tal vez, y tal vez, su tiempo libre es a las 11 de la noche, cuando ya todas las personas están dormidas en su casa, cuando ya todo el mundo estuvo atendido, atendida, y ellas ya pueden tal vez dedicarse a algo para ellas, y muy pocas veces es para ellas, sigue siendo para la casa. El no tener tiempo libre ya se vuelve una desventaja, y el tener tiempo libre se vuelve un privilegio, incluso en muchos casos para las mujeres. Entonces, cuando no se tiene tiempo libre, también cómo van a asistir a sesiones de capacitación, cómo van a asistir a espacios comunitarios, a espacios de diálogo, de toma de decisiones, porque su principal responsabilidad, muchas veces no decidida, sino inculcada por el rol de género que tienen, es te toca la casa. Y mientras la casa no esté bien, mientras la familia no esté bien, pues no, tu chamba es que lo esté. Entonces, esta pregunta que puede sonar tal vez que nunca, no sé si se la han hecho ustedes o alguna vez o no, pero que el tener tiempo libre no es de todas las personas e implica directamente en el momento de un desastre y en el momento de una recuperación. Y así podemos ver cómo el acceso nulo o desigual es en diferentes aspectos, tanto sociales como económicos, de infraestructura. Me gusta mucho, el de equipos y tecnología, porque me decían en varios grupos, no, es que ya las mujeres, ya todo el mundo tenemos celular. Y la verdad es que sí, ha habido un gran avance y ya son pocas tal vez las personas que no tienen un celular, pero yo les pregunto, si el niño o la niña, hijo o hija, quiere jugar, quiere ver un video en YouTube, quiere tomar la clase, ¿a quién le va a pedir el celular? ¿A la mamá o al papá?
¿Qué celular se va a descargar primero? ¿Y qué celular es el que se va a usar primero? Entonces, ahí es cuando dice, no, no, pues sí, la verdad es que sí usa el de la mamá, ¿no? Entonces la mamá, pues tal vez tenga su celular, pero la prioridad se vuelve otra vez para los hijos. Entonces, al momento de que se lo regresa, ya no tiene datos, ya no está cargado, si llegó un mensaje, tal vez ni el hijo lo pasó, ya ven, y la mamá nunca se enteró. Entonces, ni siquiera termina de ser de ella como una herramienta para temas de gestión de riesgos, ¿no? Entonces, es como empezar a cuestionar y en verdad como mirar desde un modo mucho más profundo cómo son las dinámicas donde estamos viviendo y cómo eso impacta al momento de una respuesta y al momento de recuperación, ¿no? También nada más como para completar, tenemos que o sea, cuando hay hogares monoparentales, eso significa con una única persona a cargo. Suelen ser más las mujeres las que están a cargo de estos hogares. También son las mujeres las principales responsables de cuidar a personas enfermas o personas con alguna discapacidad y bueno, y velar por todo el hogar. Entonces, como vemos aquí, todos o alguno, muchos de estos factores los vemos en el día a día. Muchas veces no los cuestionamos, muchas veces damos entendido que así es. Y vuelvo a la misma pregunta. Cuando llegue el evento, ¿qué es lo que va a terminar de romper? ¿Qué es lo que está frágil ahorita en la sociedad, en nuestro círculo, en nuestra comunidad? Que cuando llegue eso, se empieza a exacerbar y a complicar mucho más, ¿no? Y eso es algo que, pues también hasta que no, digamos, hasta que no explota o hasta que no sucede un evento, se ve. Puede pasar años cuando no sucede algo. La pandemia es un claro ejemplo. La pandemia cuando empezó a llegar y llegó ahora sí que a cada rincón del planeta, tal vez nunca había sucedido ni un huracán, ni un terremoto o algo tan grande, pero la pandemia también no hizo visible que muchas de estas estructuras o muchos de estos factores estaban presentes y complicaban la dinámica entre mujeres y hombres. Y ahí les va como, un poquito como de datos, que también esta fuente la tomé de ONU Habitat, que también es de las Naciones Unidas, con algunos ejemplos muy sencillos. En el 91 hubo un ciclón en Bangladesh y el 90% de las personas que murieron eran mujeres. En el 2003 hubo una ola de calor muy fuerte en Europa y particularmente en Francia, la mayoría de las muertes, perdón, se produjeron entre mujeres mayores. En el 2004 hubo un tsunami en Sri Lanka, en Asia, y fue más fácil sobrevivir para los hombres porque a ellos les enseñan a nadar y a trepar árboles, a las niñas no. En el 2005 el huracán Katrina en Estados Unidos, la mayoría de las mujeres que quedaron atrapadas eran afroamericanas con sus hijos. Era el grupo más pobre a nivel, digamos, estatal, donde impactó que es en Nueva Orleans. La pregunta, la del 2004, el tsunami, no sé si por acá haya alguien de Oaxaca, cuando fue el terremoto del 17, a mí me tocó trabajar en el istmo de Tehuantepec durante un año y medio, y en la comunidad de San Mateo del Mar, que está tal cual está a pie de playa, ahí en la costa de Oaxaca, yo preguntaba también esto, ¿qué pasaría si llegara un tsunami o se elevara el nivel del agua hacia la comunidad? Y les preguntaba lo mismo, ¿las niñas y los niños saben nadar? Y me decían, no, porque los niños sí se van a pescar con el papá, pero las niñas se tienen que quedar en casa. Y las niñas, por la costumbre, usan la vestimenta típica, que suelen ser más o menos como 3 telas de falda. Imagínense el peso que puede causar eso para una niña al momento de quererse mover a través del agua. Entonces, bueno, claro que ahí fue la respuesta con el grupo que estábamos eran de comités de papás y mamás de familia con profesorado de las escuelas primarias. Y claro, ¿no? La respuesta fue como, no, ya hay que empezar a enseñar a nadar a todo mundo y etcétera. Entonces, fue una reacción muy inmediata a ese problema puntual, pero la cuestión tiene que ir más allá. ¿Qué oportunidades estamos generando tanto para niños y niñas, para hombres y mujeres, para un proceso de preparación y de respuesta y de recuperación, ¿no? Entonces, se os cuento como anécdota, porque sí, no tenemos que irnos al otro lado del mundo para darnos cuenta que estos problemas pueden ser como más, pues más ajenos, ¿no? Pero ojo, también a los hombres hubo ese no lo puse una disculpa, pero también hubo no estoy seguro si fue ciclón o huracán en alguna parte, y los hombres, por el rol que también desempeñan como yo soy fuerte y a mí no me pasa nada y yo no me tengo que preparar, ellos y su trabajo es afuera de la casa, digamos en el campo o en la calle,
fue quien más murió también por una exposición altamente comparada con las mujeres. Porque aparte nunca tomaron planes de prevención, nunca se capacitaron, pero por un tema también de, ahora sí que de rol, porque el hombre no hace falta que se prepare, el hombre es fuerte y yo como hombre, pues ahora sí que me las arreglo, ¿no? Entonces, también ha habido altos números de muerte de hombres, pero por estas razones, no por otras, sino también porque su trabajo se desempeña fuera, llamémoslo en el campo, en la calle, y también por la actitud, como les digo, de que como soy hombre, no hace falta prepararme o me preocupo ya a la mera hora, no hace falta prevenir. Entonces, bueno, aquí vuelvo a lo mismo, el rol de género siempre va cambiando y eso es diferente en cada ciudad, en cada comunidad, pero hay cosas que sí son mucho más notables, que es la desigualdad que se vive hacia las mujeres y en particular grupos de la comunidad de la diversidad sexual, en los cuales ahorita no voy a profundizar, pero si alguien tiene alguna pregunta, también podemos hablar un poco de la comunidad de Mushes, que es esta comunidad del tercer género en Oaxaca, que también tuve experiencia de trabajar con ellas. Entonces, Oye, Blanca, nos preguntan, dime. es que tiene relación con esta parte, Ajá. ¿por qué, si tienes conocimiento de por qué murieron más mujeres mayores en la ola de calor en Francia en el 2003? Tengo un poco de información, lo que sé particularmente es que un tema de la edad influye, o sea, el cómo el cuerpo recibe el calor. Ya no hay una misma respuesta, digamos, por un tema biológico, anatómico, por tema de edad. Otro es que son mujeres que estaban en casa. Entonces las condiciones, por lo general en Europa, las casas están muy preparadas para el frío, pero no para el calor. Por el clima en el que viven o han vivido varios años, ahorita ya por el cambio climático precisamente se están complicando. Entonces también las mismas condiciones de infraestructura, calentaron digamos que los hogares y las mujeres mayor, al no tener actividades, digamos, ya ni de generar ingresos, ni de trabajar, ni de estar fuera, pues estaban dentro, ¿no? Como teniendo un espacio muchísimo más, pues digamos que ahora sí que como una olla de vapor, como que poco a poco. Entonces sé que fue por las casas, sé que fue por la edad y eso principalmente, eso es lo que te podría comentar ahora, pero pues también va con el rol, ¿no? O sea, los hombres mayores de repente todavía tienen un poquito más como de actividades fuera o tardan un poquito más en jubilarse. Entonces, tal vez por el rol también de ser mujer, me toca quedarme en casa, fue también parte de los problemas, ¿no? Por los cuales el número fue comparado, pues fue mayor de mujeres. Muchas gracias, Blanca. A ustedes, si igual si surge otra, con todo gusto. Y, hijo, yo me podría ir esto, pero ya voy viendo la hora, para poder dejar tiempo a preguntas. Me tocó trabajar mucho en el huracán Otis, en Guerrero, impactó en octubre del año pasado en la costa de Guerrero, por Acapulco y Coyuca de Benítez. Y esto que les cuento fue sobre todo en la parte rural. Para quien conoce, me tocó trabajar mucho en Cacahuatepec, que es más o menos a 45 minutos de la zona de Acapulco urbano. Pero que es una zona que ya vivía en niveles altamente en pobreza y marginación. Entonces, voy como también a darles ejemplos que nos ayudan también como al momento del desastre, cómo es que se está viendo estos impactos diferenciados, ¿no? El problema puede ser el mismo, por ejemplo, medios de vida, las comunidades dependían totalmente del campo. Ya venía una sequía muy fuerte en Guerrero en el año 2023, que el huracán terminó, digamos, que de dañar el campo. Lo poco que se han podido sembrar y lo poco que se estaba intentando cosechar, entre el aire y el agua, pues se perdió. Entonces, aquí sí fue donde nos contaban las mujeres, pues que como ya no hay trabajo en el campo o está costando mucho recuperarlo porque es volver a mover toda la tierra y etcétera, sí el hombre pasaba más tiempo en la casa y esto sí detonó problemas de violencia, ya sea física, psicológica contra las mujeres, ¿no? Más, imagínense todo el estrés que les digo que ya venía perdimos las láminas, entonces se mojaron todas las cosas, entonces tenemos que volver a recuperar algo de ropa, el colchón, etcétera. Entonces, que el hombre pase más tiempo en la casa para la mujer significa resiliencia muchísimo mayor y que a veces no se tienen las herramientas ni físicas ni mentales pues para lidiar con esto, ¿no? En agua, saneamiento y higiene son comunidades que dependen enteramente de pozos o de fuentes muy puntuales de agua, los cuales se dañaron todos, había que desasolvar, había que volver a limpiar, incluso unos ya quedaron totalmente inútiles. Entonces, quien se dedica en el hogar a regar el agua y administrarla,
son las mujeres. Entonces también ahora fue mujeres y las hijas, las mujeres, encargadas de acarrear. Eso significa caminar, cargar, cargar de regreso, tratar el agua y que alcance para cocinar, para beber y para los temas de la casa, porque ustedes saben la cantidad de lodo que se genera a través de un huracán, ¿no? Entonces, y esto es precisamente a cargo de las mujeres. Entonces también de por sí ya tienen varias tareas, como suele ser el rol de mujer en la casa, esto se incrementa. Entonces ahora se dedica más tiempo al acarreo y el tratamiento de agua. Salud. Los servicios de salud, los centros de salud que había quedaron totalmente inhabilitados. Entonces, a la par incrementaron las enfermedades, sobre todo de diarrea, de enfermedades en la piel, por todo el agua contaminada. Y la mujer tenía que estar a cargo de cuidar a otras personas enfermas, incluso ellas estando enfermas también. Entonces, la prioridad para las mujeres es estar al cuidado de otras. Sería alguna persona con discapacidad, que en realidad hay muchos, hay un alto nivel de diabetes en la zona rural de Acapulco, que esto ha conllevado que muchas personas han perdido alguna extremidad. Entonces también se vuelve una discapacidad el no poder ver, el que le falta algún pie, alguna pierna. Entonces, ¿quién está a cargo de estas personas? Ya sean las hijas, las esposas o alguna mujer de la comunidad. Totalmente hubo nula atención al ciclo menstrual, a embarazo, a parto, a lactancia. Esto ni siquiera se mencionó como una oferta que hubo, ni siquiera de sector público o privado como de apoyo a esto. Y en ese sentido, también se desvalorizaba a la medicina tradicional. Entonces, las parteras o personas que suelen ser mujeres en las comunidades a cargo de un sistema de salud, tampoco se le apoyó, digamos, para que pudiera atender a su comunidad. Simplemente se decía como no, porque eso no es oficial, eso no es válido. Entonces, ahí también se desvaloriza a la mujer con el rol que incluso tiene de médica, solamente que es médica tradicional, ¿no? Y bueno, como les decía, salud mental, la verdad es que no hay servicios que lo atiendan. Y el, en Oaxaca sí me tocó ir 5 años después al Istmo de Tehuantepec a hacer como un nuevo estudio de cómo estaba la situación post post terremoto. Y las mujeres aún vivían en estrés. O sea, nos comentaban que es un estrés que nunca pasó, porque es el miedo constante a que vuelva a suceder, a que se termine de caer la casa que tal vez no se cayó, a que vuelva a la incertidumbre. Entonces, el estrés no es solamente en el momento, sino que ahora sí que se arrastra, porque les digo, y vuelvo al circulito del ciclo, antes, durante y después, porque siempre estamos en el antes de que vuelva a suceder algo. Entonces, esa carga de estrés suele ser mayor en las mujeres, o diferente, porque también los hombres que tienen un rol de proveedor, se ha notado que aumenta el nivel de consumo de alcohol, por ejemplo, de depresión, pero son problemas que son más invisibles porque los hombres no hablan de eso, entonces también ha sido complicado tratarlo. Pero bueno, les hablo con las mujeres, que es la experiencia que tengo yo más de trabajar con grupos de mujeres. Pero bueno, que imagínense que un estrés siga 5 años después de un evento que fue el terremoto, nos habla de que nunca ha habido servicios de atención para esto o herramientas para ellas, ¿no? Ay, perdón. En educación, las escuelas, como ustedes saben, pues también se paralizaron al verse dañadas. Incluso el personal educativo pues también era damnificado, entonces no podían retomar las clases de un día para otro. Y esto pasó que las niñas tuvieran que incrementar las actividades en la casa. Entonces, las mujeres eran las responsables de ir por los apoyos, en este caso a Acapulco Urbano, porque muy pocos apoyos llegaron directamente a las comunidades. Entonces, ¿quién se quedaba en la casa a cargo de la cocina, ir por el agua y administrar lo poco que había a lo mejor de comida, la despensa? Eran las niñas, no los niños. Entonces, también empieza, como les digo, como esta diferencia desde la infancia. Y bueno, sí vimos mucho que la pérdida de las viviendas, la pérdida ahí fue mayormente parcial porque lo que se voló. La casa, como tal, digamos, las paredes no se dañaron, pero al irse las láminas y al entrar la cantidad de agua que entró, se perdió todo, ¿no? Llámese ropa, útiles, insumos de cocina, comida, colchones, etcétera. Entonces, bueno, las mujeres fueron las responsables principalmente de habilitar espacios para que esto pudiera funcionar para la familia, pero al mismo tiempo pues también eran las responsables, como les digo, de ir por los apoyos, aún cuando los caminos nos contaban que estaban dañados. Esto es que podía haber un transporte, a lo mejor un taxi una vez al día, y que había un alto número de asaltos en el camino y de violencia sexual. Entonces,
la mujer a veces es eso que les digo, o se arriesga o dice, pues si eso voy a tener que sufrir para llevar algo a mi casa, a mis niños, pues lo hago, ¿no? Entonces, sí es la mujer la que está mayormente expuesta en situaciones de desastre. Estos son ejemplos muy breves, yo me podría ir como todavía mucho más a partir de lo que fue el huracán Otis en Guerrero, pero pues siempre la pregunta es ustedes dónde están trabajando, qué han notado, que tal vez no sea tan visible, pero que sí es diferente el cómo le impacta a un hombre, cómo le impacta a una mujer. El mismo evento, el huracán fue el mismo para todas las personas, digamos que fue la misma categoría 5, pero en el cómo se vive, en la respuesta y en la recuperación es totalmente diferente. Y sí es visible cómo la situación de desventaja está para las mujeres. Entonces, esto lo vuelvo a traer porque se nos olvida y bueno, yo sinceramente le soy muy fiel, he trabajado muy bien con el sistema de protección civil en general a nivel estatal y municipal y nacional, porque sí tenemos la visión de gestión del riesgo, de que siempre esta calma relativa del después de un evento simplemente nos está dando tiempo de prepararnos para otro nuevo, ¿no? Pero la sociedad la verdad es que no. Entonces, ¿cómo también podemos trabajar para que este ciclo esté constantemente presente y no nos agarre otra vez como fue Guerrero, ¿no? No pasaron ni 12 meses y volvió el huracán John. Entonces, la pregunta del millón es, ¿los procesos de recuperación que estaban teniendo en cuenta que podía volver a suceder? Ahora sí que yo no la voy a responder, creo que la responde quienes estuvieron directamente trabajando. Y simplemente como para que no nos vayamos tan desesperanzados, porque si no creo que no estaríamos trabajando en estos temas, nada más les comparto que sí hay como acciones que se pueden hacer. Por un lado, ¿qué es lo que tenemos? Hay bases de datos oficiales. Tenemos institutos como el INEGI, el Coneval, que sí hay grandes bases de datos oficiales y ya hay datos desagregados por sexo. La invitación siempre es a desagregar todos los datos. Los censos, por ejemplo, que se levantan, no se desagregan por sexo, entonces no hace la diferencia de hombres y mujeres y qué necesidades existen o qué condiciones están viviendo de daños, ¿no? Entonces, sí hay muchos avances, claro, el rato de siempre seguir desagregando. Hay muchísimas investigaciones, tanto de Naciones Unidas y de organizaciones internacionales, que ya trabajan en temas de atención y recuperación de desastre, que visibilizan todo esto, como los casos de Sri Lanka, de los tsunamis, de los ciclones, de Europa, de América Latina, de India, de México, ya hay. Entonces, ¿cómo sí podemos usarlos y aprender de otras experiencias para no caer en lo mismo? Hay muchísimas herramientas para transversalizar la perspectiva de género, sea sector privado, público, local, municipal, estatal, nacional, organizaciones civiles, academia, hay muchísimas. Porque integrar la perspectiva de género no se trata de hombres y de mujeres. Se trata de... Ay, se me iba con ese micro. Miguel Ángel, creo que es. Gracias. Les decía que integrar la perspectiva de género no es simplemente, pues, separo hombres y mujeres, pues le entrego la despensa a la mujer y le doy el apoyo directamente a la mujer. No. Integrar la perspectiva es analizar las relaciones de poder que existen en una sociedad y cómo con mis acciones estoy apoyando a que esa balanza se equilibre. Cómo estoy transformando las relaciones de poder para que en verdad las mujeres tengan un lugar en la mesa y tengan la voz y tengan el voto a la par que claramente que otros grupos, pero claramente entendiendo que las desventajas sí las tienen algunas personas en particular. También que existe, y este es un claro ejemplo, espacios, foros, promoción de intercambio de experiencias. Siempre escuchar otras experiencias ayuda, siempre retomar, como les digo, de lo que ya se ha aprendido, de lo que ya se ha hecho, cómo lo puedo traer yo a la práctica, cómo me sirve a mí, pero nunca dejar de hacer eso, nunca creer que es un caso ajeno o que lo que pasó en Tamaulipas no le va a importar a Jalisco. La verdad es que siempre crear esos espacios, foros e intercambios es válido, dándole la voz a quien tenga que tenerla, trayéndola a la mesa, a quien tiene la experiencia y a quien puede contar desde viva voz. ¿Qué es lo que falta? Y eso sí lo vi un poco en Guerrero, que lo que son las investigaciones, los reportes y las experiencias de colectivas feministas, de organizaciones incluso nacionales, organizaciones de base y de grupos de mujeres no son tomadas en cuenta. Estas investigaciones grandes opacan a las pequeñas,
pero las pequeñas son las que tienen la información de viva voz. Como ustedes, por ejemplo, si están en el sector público, si están trabajando desde protección civil, desde análisis de gestión de riesgos, cómo colaborar con actores locales que ya tienen información. A nosotros nos ayudó muchísimo que había varias colectivas en Guerrero. Claro, también estuvieron dañadas y también eran damnificados, lo cual fue muy complicado, pero que ellas ya se estaban movilizando para obtener información de dónde había mayor daño de acuerdo a ciertos temas, por ejemplo, lo que era la salud sexual reproductiva, ¿no? Entonces, ¿cómo sí valorar y retomar y usar y apoyar la información local en beneficio de la población? Designar recursos etiquetados para acciones para prevención, atención, recuperación y seguimiento para acotar la brecha de género. Como les digo, no solamente decir, pues se le da a la mujer, sino cómo en verdad ese apoyo está colaborando para transformar las relaciones dentro de esta comunidad o dentro de esa sociedad. Y diferenciar tanto en las narrativas, en las acciones, en las investigaciones, en las políticas públicas, los tipos de violencia. Muchas veces nos limitamos o a la sexual o a la física, ¿no? Hasta que no hay un golpe, hasta que no hay un hijo morado, no se da la voz ni el lugar a la persona. Cómo en verdad está habiendo otras violencias constantemente que no son nombradas y que no son atendidas como tal. Y muy brevemente, ya para dejar unos 15 minutitos, perdonen que me extendí. Para quienes están involucrados en este proceso de gestión integral del riesgo, ¿qué es lo que, sugerencias que les pueda dar? Pues primero eso, que ya lo he mencionado varias veces, comprender cómo se vive y desarrolla el género en su contexto. O sea, con un trabajo de base, de conocer, de preguntar, de escuchar, cómo es el rol de la mujer, qué tiene a su cargo, cómo es el rol del hombre, qué tiene a su cargo, y qué les impide o les facilita estar preparadas y responder ante una emergencia, ¿no? Esto implica consultar directamente a las comunidades, a las personas, también al momento de que suceda un evento. Inclusión adecuada de mujeres en espacios de participación. De repente decimos, pues es que el espacio es para todas, ellas no vienen porque no quieren. Perdónenme, pero si tienen que estar cuidando a 5 chiquillos, va a ser difícil que atiendan un espacio. Entonces, ¿cómo yo creo las condiciones para que en ese espacio puedan ellas participar? Tan simple como poner a lo mejor a alguien a cuidar a infantes y que la mujer pueda tener su atención en la reunión. No incluyo adecuada implementación de acciones, ¿no? Hay muchísimas organizaciones, muchísima gente que le encanta hacer talleres para mujer, que sí es una herramienta necesaria, útil, trabajar directamente con las mujeres, pero ponemos este taller todas las tardes de 3 a 5 de la tarde en la comunidad para que les enseñemos a armar su mochila de emergencia, sin tomar en cuenta su trabajo de cuidados, que es el trabajo que tiene que hacer en casa. Entonces la mujer va a estar en el taller, pero con el niño cuidándolo en brazos, pensando en la comida que dejó lista o que no, que tiene que regresar antes de que su esposo vuelva del campo, ¿no? Entonces, ¿cómo implementamos acciones considerando ya sea la reducción o redistribución del trabajo de cuidados? No solamente creando el espacio porque creemos que hasta ahí es suficiente, no, ¿cómo ese espacio en verdad puede ser acondicionado para que la mujer participe de lleno? Y bueno, igual esta presentación se queda aquí en la grabación. Yo me detendría aquí porque creo que si alguien tiene alguna pregunta, si no hay ninguna pregunta no pasa nada y me voy yo, sigo hablando. Entonces, pues nada, creo que hay muchas acciones que sí podemos utilizar para reducir y desarticular la violencia en el día a día y sobre todo en eventos de respuesta y de recuperación. Entonces, me encantaría escucharles o contestar algunas de sus preguntas. Esto, como les digo, es experiencia personal, pero pues feliz de poder seguir conversando. Muchas gracias. No sé si Carla, ¿hay alguna pregunta por ahí? Sí, Blanca, bueno, algunos comentarios y una pregunta muy específica. Me gustaría sí leerte los comentarios, porque bueno, de San Luis Potosí nos dicen que es muy importante hablar de esta interseccionalidad en situación de desastres y pues agradecen el espacio para empezar a gestar entre nosotras y nosotras la concienciación en la protección civil. Balbino también nos comparte que de Protección Civil Municipal de Yucatán, en su experiencia, nos dice que efectivamente él pudo ver que las mujeres se hacen cargo de todo, ¿no? Y nos lo pone así con mayúsculas, ¿no? Y nos dice que admite que el tema de las necesidades de mujeres, toallas sanitarias, cosas necesarias, es casi nula, ¿no? Que casi se enfocan en el momento, pero que es correcto lo que se menciona, hay un antes y después del desastre.
También Karen Lira nos dice que como integrante de Protección Civil Estatal tuvo la oportunidad de conocer localidades donde las mujeres están organizadas para proteger a sus familias y sus hogares cuando hay inundaciones y los hombres para el rescate de personas y embarcaciones y evacuación si es necesario, ¿no? Entonces, en las preguntas, mira, tenemos una de Jonathan Hermida que nos dice que qué estrategias se está implementando en el marco jurídico desde la protección civil para las entidades federativas, para que las entidades federativas sean más estrictas en la gestión de riesgos con respecto a las personas vulnerables como personas con discapacidad o personas en situación de calle. No sé si tú conozcas alguna cuestión, pero en materia de género, bueno, yo sí quisiera comentar rápidamente Ajá. justamente el proyecto que traemos nosotras, ¿no? Que Ujú. tenemos en conjunto con Etos, aquí trabajando con Blanca, y es justamente un proyecto sobre integración de evidencias para integrar el enfoque de género en la gestión integral de riesgos de desastre en México, a través del cual, justamente a partir del ejemplo de Otis, elaborar todo un análisis para así, en el Senapred también estamos desarrollando una estrategia nacional de gestión de riesgos y se cuenta con un comité nacional de prevención a través del cual queremos implementar esta perspectiva, ¿no? Y que sea transversal para justamente todos los sectores del desarrollo del país, ¿no? Entonces ahí también no sé si quieras comentar algo, Blanca. Sí, la verdad, como mencionaba Carla, traemos un proyecto en conjunto con el Senapred y mi experiencia con marcos jurídicos ha sido más a nivel estatal, no tanto nacional, porque se limita mucho, o sea, la verdad es que la palabra, el apellido de género, el apellido de interseccionalidad no está tan incluido, entonces sí son como parte de los esfuerzos que estamos haciendo de visibilizar la necesidad de incluir estas palabras y claramente darle un seguimiento, no solamente en la narrativa. Entonces yo quedaría como a deber más información porque mi experiencia es más de la sociedad civil, más que desde las instancias públicas. Pero nos queda la pregunta para después. Sí, también los invito a consultar en la página del Senapred. Tenemos una publicación precisamente, está muy enfocada a género, un diagnóstico de las coordinaciones estatales de protección civil y de las herramientas tanto normativas como institucionales que han implementado justamente en esta materia, ¿no? Entonces, estamos actualizando también este diagnóstico, pero es muy interesante ahora sí que es un termómetro para ver cómo estamos a nivel estatal. Entonces, ahí les invito a consultar esta publicación. Otra pregunta que hacen, Blanca, es Saraí Garibay, que si en tu experiencia, ¿qué estrategias se han implementado y han dado resultados para reducir las desigualdades para mujeres y grupos vulnerables? Ay, claro que sí. Y me encantaría que tuviéramos otra sesión eso, porque hemos conformado comités. Por aquí lo mencionaba, creo que el compañero de Yucatán también, o alguien, ¿no? O sea, mi espote, sí. Alguien que le ha tocado ver cómo las mujeres se organizan. Y la verdad que eso es una estrategia buenísima. Ha habido procesos que hemos llevado digamos que desde las organizaciones en las que he trabajado, en el cual hay todo un proceso del diseño de un mapa de riesgos, pero a partir del trabajo con mujeres, de explicar la diferencia entre riesgo y desastre, identificar las amenazas presentes, cómo esto impactan en su día a día, qué se dedican. Entonces es como todo un proceso de desmenuzar directamente con grupos de mujeres, en los cuales esos talleres, como les decía, se crean las condiciones para que vayan. Entonces es crear un espacio de cuidado de infantes, es en un horario adecuado para ellas, es en un lugar adecuado para ellas. Entonces hemos como acompañado, y eso nos tomó más o menos 5 años, para que se den una idea, para conformar comités de reducción de riesgos de desastre, sobre todo en el sur de Oaxaca y ay, se me fue el nombre, en Puebla, perdón, en el norte de Puebla, en los cuales las mujeres también priorizan las actividades y se financia que esas actividades se lleven a cabo. Porque luego también hacer muchos planes quedan en papel y quedan en un papel que pues se documenta, se archiva. Entonces, en ese proceso se va involucrando actores locales, llámese Protección Civil o el centro de salud, o dependiendo como las necesidades que van teniendo los comités, y constantemente se sigue capacitando. Entonces, también conformamos como las mujeres capacitadas en primeros auxilios, en simulacros, en evacuación,
Incluso hay una radio comunitaria que está de base en Juchitán, que sus programas son en zapoteco. Y parte de su programación es hablar de esto, es hablar de tu mochila de emergencia, es hablar de las zonas de riesgo que están ahí en la localidad. Pero todo esto en zapoteco, no en español. Y con palabras que nos ayudó mucho a las organizaciones locales a transformar, porque luego lo técnico se vuelve bien pesado y muy ajeno y muy complicado. Entonces, ¿cómo también transformar el lenguaje técnico a un lenguaje acercado a la gente? Nos ayudó muchísimo, porque nos decían, es que en zapoteco no existe esa palabra. Entonces, pues vamos a usar esta que también se parece, ándale, ¿no? Entonces, campañas de comunicación hicimos varias, también fue pintar, por ejemplo, en Ixtaltepec está el mapa de riesgos, que tan solo están, no sé, en una de las escuelas, entonces una barda que es muy transitada, y cómo la gente también ya sabe al menos en ese mapa dónde están los botiquines comunitarios, dónde está alguien que sabe atender, no sé qué. Entonces son como yo creo que nos da para mucho porque sí, el cómo formar un comité implica capacitar a las personas, que sea liderado por mujeres, y financiar las acciones. Porque entonces ya se habla de brigadas de limpieza, ya se habla de brigada de poda de árboles, ya se habla de arreglar el drenaje, pensando que es el antes, que para cuando llegue un evento no termine de romper lo que está frágil, ¿no? Entonces también es como constantemente acompañar estos procesos, implica tiempo, implica dinero, implica poner la voz de las mujeres al centro. Entonces, esa es una experiencia que tenemos como muy grata y que afortunadamente ha tenido buenos resultados. Muchas gracias, Blanca. Y seguimiento, ¿no? También a lo mejor se dejan andando los proyectos, pero pues, es muy importante que haya seguimiento e involucramiento total de las autoridades de protección civil municipales, estatales, federales. Exacto, perdón, Este, Carla, no echarle la chamba a sí, los comités, es un apoyo. Son los primeros, exactamente. exacto, son los primeros ojos tal vez cuando sucede algo, pero no es su chamba, es correspondida. O sea, es corresponsabilidad, perdón, entre el sector público. Sí, eso, sí, no nos Sí, recarguemos enteramente en la población. sí, más hablando de no recargar más el trabajo de las mujeres, pues Ajá. esta es una buena oportunidad, ¿no? También aquí nos preguntan si para un refugio temporal es importante considerar estos temas y si hay literatura sobre cómo organizarse. Sí, les dejo el dato, lo voy a poner acá en el chat. Hay un proyecto y un manual que se creó a partir digamos que de la acción humanitaria de cooperación internacional a nivel mundial, que se llama Proyecto Esfera. El Proyecto Esfera cuenta con un manual tal cual que está gratuito, se encuentra en internet, en PDF, y da los lineamientos básicos en agua, saneamiento, higiene, nutrición, salud y refugios o albergues temporales, con indicaciones muy propias de que sí, que no. Y en el que sí es, por ejemplo, tan solo lo que es separar espacios para mujeres, espacios para hombres, espacios familiares, espacios para la comunidad de la diversidad sexual, siempre teniendo en cuenta disminuir los riesgos que se puedan vivir dentro del albergue. Entonces, este manual se lo recomiendo mucho. Es como la culminación de las organizaciones que han trabajado en campo a nivel mundial en diferentes crisis, en guerras, en conflictos, y cómo una acción humanitaria debe ser neutral, debe ser imparcial y debe ser priorizando las necesidades de la población. Entonces, se los dejo acá en el chat, consúltenlo, la verdad que es increíble. Eso se los puedo dejar por ahora. Muchas gracias, Blanca. Ya yo creo que voy a limitarme a un par de preguntas más, pero todos están pues, pues muy encantados con el tema, encantadas. Y bueno, nos preguntan qué se tiene pronosticado para las mujeres migrantes con más necesidades y otras culturas. Aquí nos preguntan específicamente en La Paz y Los Cabos, ¿no? Que provocan fenómenos antrópicos por las mismas diferencias, pero bueno, vemos que es en varios lugares del país, ¿no? Esta atención a personas migrantes que se pronostica, ¿no? En tu experiencia. Eh, Tengo un minuto para contestarla. Es un tema totalmente como aparte y necesario de abordar lo que es la movilidad humana, y más como México, que es un país de destino, de tránsito y de expulsión de migrantes. Entonces, lo que son las fronteras norte y sur, que son las mayormente expuestas a tener esta población, siguen siendo espacios muy poco atendidos y visibilizados. Entonces, en general de la población migrante. Entonces, cuando vemos que ni siquiera la población migrante es atendida, y me refiero a como alguien que vive en el centro, ¿no? Aquí en el centro no nos llega nunca nada de noticias porque no es importante, pero me ha tocado conocer los espacios y es una población rebasada, tanto a la que le toca recibir
como la que está instalada. Entonces, la diferenciación incluso de esa misma población entre hombres y mujeres, sinceramente no existe. Se sigue de repente muchas veces pensando y en el discurso, es el hombre el que migra, es el hombre joven que migra. Entonces, cada vez hay más esfuerzos de organizaciones como Oxfam, como Cadena, creo que también un poco ADRA, hay varias organizaciones nacionales e internacionales que están o sea, que están empujando que la mujer ya está migrando, porque los problemas, sobre todo en Centroamérica, son problemas de violencia, de inseguridad, de problemas alimentarios, de desastres, lo cual ha conllevado que es la mujer con la familia la que migra, que ya hay niñas, que ya hay niños, que no es solamente este hombre que se pensaba como única figura. Entonces, de un modo muy sencillo, hace falta visibilizarlo, sinceramente no hay una atención y los espacios, llamémosle albergues, refugios, organizaciones que atienden, están muy rebasadas. Entonces los recursos están muy limitados, las estrategias son momentáneas, ha sido difícil acompañar procesos de inclusión laboral, de inclusión social, incluso de cómo convivir con la sociedad que les está recibiendo, sin crear problemas, ¿no? Porque también los recursos se acaban, son escasos. Entonces, en mi opinión, sigue siendo un tema muy invisible y las mujeres migrantes están mucho mayormente expuestas a violencia, sobre todo sexual, en el camino, en el tránsito, este, por su condición de ser mujer, ¿no? Entonces, también exposición a la trata de personas que existe en este país. Entonces, mis sugerencias acérquense con organizaciones locales. Siempre hay organizaciones locales que están trabajando temas de atención a personas en movilización. Acérquense a lo local. Vuelvo a mi última diapositiva. Confíen en los actores locales y en la información que se está generando localmente, no solamente a nivel nacional. Eso. Muchas Intentando gracias, Blanca. acotar. Y sí, por último, ya para ahora sí que no pasarnos del tiempo, nos preguntan si, bueno, aquí más bien va para las autoridades, creo que en este caso sería para acá, si se tiene considerado en el sistema de alertamiento temprano a estos grupos étnicos, ¿no? Pues tengo entendido que sí, que en el mediano plazo, la idea es que justamente este año del marco de Sendai, cada año tiene una temática y me parece que es el de sistemas de alerta temprana que sean accesibles para todas y todos, ¿no? Entonces, la idea es que sí, eventualmente todas las personas tengan acceso a este tipo de sistemas de alertas y pues está trabajando en proyectos como el Cell Broadcast, ¿no? Que a través de mensajes o este tipo de cuestiones podamos tener acceso a estas alertas y pues también, ¿no? Trabajar con las autoridades estatales, municipales, a través de los comités comunitarios, radios locales, precisamente para que podamos tener acceso a estas alertas tempranas. Y pues bueno, pues te agradecemos muchísimo, Blanca, haber compartido toda tu experiencia, todo tu conocimiento. Muchísimas gracias a todas las personas que asistieron a esta plática, porque pues sabemos que hay mucha necesidad de estos temas en la gestión integral del riesgo. O sea, si bien pues no son nuevos, sin embargo, todavía no están bien integrados pues como quisiéramos, ¿no? Ya nos preguntaban de las estrategias, de normatividad y demás. Me parece que en la actual General de Protección Civil no se menciona ni una vez la palabra género, entonces, pues todavía requerimos muchísimo qué hacer en este tema, ¿no? Y si quisieras darnos algunas palabras para terminar, Blanca. Bueno, muchas gracias también por el espacio. Confíen en que si hay estrategias, que si hay modos de acotar la brecha de género, que cuando hablamos de equidad, que alcancé a ver por ahí un mensaje, la equidad de género se trata de entender las dinámicas y de cubrir las necesidades específicas de cada grupo. Entonces, dense como esta oportunidad de mirar con otros ojos, de preguntar, de hablar directamente con mujeres que han sido afectadas sobre sus necesidades y sobre qué estrategias hay para recuperarse. También la solución está ahí mismo. Entonces, ustedes que están involucrados en procesos de gestión del riesgo, la verdad que tenemos esta oportunidad de tener en la mira el antes, el durante y el después, como algo ligado y como algo necesario de atender. Entonces, muchas gracias nuevamente. Yo feliz de volver. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Blanca, y muchas gracias a todas y todos. Excelente día y pues nos vemos en la próxima. Esperamos tenerte en otras charlas, Blanca. Muchas gracias. Gracias a Hasta todas. Buen luego. día. Hasta luego.